Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: Escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo: ¿También vosotros seguís sin entender? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera puede hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió: Lo que sale de dentro del hombre, eso sí hace impuro al hombre, porque de dentro, del corazón del hombre, salen los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia nos regala con la fiesta de la Virgen de Lourdes. He tenido la bendición de ir muchas veces a Lourdes desde hace ya muchísimos años. Es un lugar extraordinario. Estar junto a la gruta, sobre todo cuando no hay tanta gente en invierno, a pesar del frío que hace, porque el río pasa al lado de la gruta y desprende la humedad que con el frío del Pirineo no es siempre fácil de soportar. Pero el lugar está tan bendecido, se nota tanto la presencia del Señor y de la Virgen, verdaderamente es un paraíso, repito, incluso en medio del frío del invierno. Muchas veces he besado la roca que está justo debajo de donde se apareció Nuestra Señora y allí he puesto mi frente pidiendo al Señor tantas cosas por mí y por tantas personas. En una ocasión tuve el privilegio de ser testigo de un milagro, no porque ocurriera en ese momento, sino porque en esa época estaba trabajando como encargado de la sección de religión del diario ABC y me mandaron a hacer un reportaje a un pueblo cerca de la ciudad de Chartres, en Francia, porque se había producido un milagro extraordinario. Un hombre paralítico, hemipléjico, había acudido en el tren de los enfermos a Lourdes. Era la segunda vez que iba, la primera vez no había ocurrido nada, pero sintió algo dentro y quiso volver. La segunda vez, estando ya en el hospital, hay un hospital al lado, en la otra orilla del río, y estando en el hospital sintió algo en la noche, al día siguiente salían ya de nuevo de regreso a casa, y le pidió a su mujer, la esposa le acompañaba, que quería volver a bañarse en la piscina donde se bañan los enfermos. Ella le dijo que ya se había bañado y que al día siguiente, pocas horas después, tenían que ya tomar el tren para regresar a Chartres. Él insistió. Tenía la impresión de que había visto a la Virgen esa noche. Bueno, la esposa, ante su insistencia, consiguió que entre varios le ayudara a llevarla, le metieron en la piscina, regresó a casa. No ocurrió nada. Bueno, al llegar a su casa, a su hogar, debido a su enfermedad, tenía un aseo preparado especialmente para él y le dijo a su esposa que después de las horas del viaje en tren necesitaba ir al baño. La esposa le acompañó, le dejó allí en el baño y se retiró a la cocina a hacer sus cosas. Él cuenta, me lo contó a mí,
Por supuesto me lo contó a mí, no el primero, yo fui allí porque ya era público. Y estaba en el baño, que no es precisamente un sitio muy oportuno para tener visiones ni recibir milagros. Pero estaba en el baño cuando de repente sintió un calambrazo desde la nuca hasta el extremo de los pies, y esos pies insensibles empezaron a sentir. Dio un grito. Su esposa, asustada, pensando que se había caído, acudió y se lo encontró de pie y andando completamente normal. Yo le vi, lo hizo delante de mí, le vi montando en bicicleta. Estaba desahuciado, con todos los certificados médicos de una parálisis en la mitad de su cuerpo para abajo, y además declarado por la Seguridad Social francesa como inútil, y esos se aseguran muy bien antes de pagar una pensión. Era un hombre creyente, pero no practicante. Fue una conversión, no solamente una curación. Pero un tiempo después escuché un milagro, vi el relato de un milagro en un reportaje, y había ocurrido a un joven. Bueno, en el momento en que ocurrió el milagro era un adolescente, primera adolescencia. Su madre le llevó, también se bañó en la piscina, quedó absolutamente curado, y ese milagro es uno de los milagros que están certificados. En el reportaje, la persona que le entrevistaba mostraba al joven andando normalmente. Le preguntaba a la madre que cómo era ese joven ahora, si era, después de haber recibido un milagro, que no era un bebé, sino que era consciente de que había recibido el milagro, que cómo era. Pues iba a misa, sí. Y la madre dijo que, por desgracia, estaba totalmente alejado de la iglesia. Me impresionó mucho. Puedes recibir 1000 millones de milagros, y de hecho los recibimos porque vivimos cada día. Puedes presenciar los milagros más portentosos y recibirlos y no cambiar. ¿Por qué? Pues porque el milagro es consecuencia de la fe. A veces el milagro conduce a la fe, pero en este caso la madre era la que tenía fe. El Señor nos da tanto, tanto, y con mucha frecuencia lo volvemos contra Él. Tus cualidades, tu inteligencia, tu dinero, ¿lo estás poniendo al servicio de Dios o lo estás volviendo contra aquel que te lo ha dado todo? Lourdes es un sitio espectacular y se producen muchos milagros, de verdad. Pero el milagro de Lourdes es estar con la Virgen. El milagro de Lourdes es cuando la Virgen pasa su dulce mano de madre sobre tu corazón herido. Esas llagas, esas heridas son las que se curan. La conversión es el milagro. Y si vas y te curas y no te conviertes, estás volviendo contra Dios los dones de Dios. Y si vas y no te curas, pero sales de allí con paz, con esperanza, con la fuerza que Dios te da para seguir llevando tu cruz, ese es el verdadero y el más extraordinario milagro de Lourdes. Pidámosle a la Virgen que nos cure físicamente, que cure a los nuestros, pero pidámosle sobre todo que cure nuestro herido corazón, que nos ayude a convertirnos para amar al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Que así sea.